Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Rezamos mucho por nuestra patria, por el Perú. A veces por estas ciertas incertidumbres que se ven en el manejo de poder, por la tardanza que se da al nombrar un nuevo gabinete y por las muchas dudas que a veces se tiene a quienes se pone al cargo de un puesto público, de un cargo público de alta envergadura. Siempre le pedimos al Señor que proteja al Perú y a nuestro Señor de los Milagros como patrono del Perú, que ilumine la mente y los corazones de quienes nos gobiernan. Y pedimos también por el fin de esta pandemia, por todos los enfermos, gravemente enfermos a causa de ella, y por todos aquellos quienes partieron a la casa del Padre, por su descanso eterno, por la salvación de sus almas y por la esperanza en cada uno de sus seres queridos. El Evangelio del día de hoy nos habla del profeta rechazado. Lo peor que nos puede pasar a todos nosotros es ser rechazados, no ser considerados, ser excluidos, que hablen a nuestras espaldas y hablen mal, que se pregunten en nuestra propia vida y seamos causa de chisme, de comentarios y malos, comentarios insanos, de comportamientos a veces muy cobardes y viles, bajos. ¿Cuántas veces no hemos sido ocasión de escándalo, de habladurías? Para mucha gente, estar de boca en boca es lo que menos nos gusta a nosotros, que nuestra imagen, nuestro apellido se vea dañado justamente por ciertas personas que a veces no nos consideran en nada, que al parecer seríamos para ellos malos elementos y que no dan crédito a nuestras palabras, a nuestro comportamiento, muchas veces a la familia, ¿no? Qué difícil es sentir ese rechazo de los demás. Jesús no ha sido la excepción de esto. Jesús ha sentido el rechazo. Sí, el rechazo. El hablar mal de él, el cuestionar a su propia familia y su lugar de origen, el cómo no verlo como Dios, simplemente como un hombre y un hombre de pueblo. Entonces el profeta es rechazado porque su mensaje es molesto y comprometido. Sí, su mensaje de Jesús molesta a muchos y a la vez los compromete. Y eso no nos gusta. Cuando nos dicen algo para corregir y no nos gusta de nuestra propia vida, corregir algo de nuestro comportamiento y no nos gusta, pues justamente vienen estos malestares, ¿no? Y comenzamos a hablar mal de la persona que nos ha invitado a corregirnos. Y siempre Jesús llama al compromiso. No solamente predica la buena nueva del reino, no solamente cura, no solamente perdona o resucita muertos, sino que también pide un compromiso de seguir ante todo
y de buscar el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Aquel que es perdonado de sus pecados, Jesús le dirá: no vuelvas a pecar más, vete. Exige un compromiso, no lo vuelvas a hacer. Entonces, Jesús exige de nosotros un compromiso, porque a Jesús no le gusta solamente que quede todo en palabras, sino en una actitud de cambio, ¿no? En una responsabilidad tomada que hay que llevar a cabo. Aunque las palabras de Jesús no nos gustan, pero Jesús siempre se mueve en ese mensaje. Este fue el caso en Jerusalén. Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos se vieron denunciados y amenazados en su autoridad por la predicación de Jesús. Toda la élite religiosa, toda aquella élite de los fariseos, de los escribas, aquellos supuestamente guardianes de la divinidad, aquellos que se llaman cumplidores de la ley de Moisés, aquellos que ante los demás no tienen ningún pecado ni de qué arrepentirse. Pues sí, todos esos se ven denunciados y amenazados en el poder que ostentan, en la posición social que tienen. Recordemos que a ellos les gusta que sean reconocidos por las calles, que los llamen maestros, ocupar los primeros sitios, ensanchar las filacterias del manto, es decir, una parte exterior que en el fondo se ve amenazada. Su poder, su posición, ¿no? Sus intereses. Y esto la predicación de Jesús lleva pues a tener cierto escozor interior que incomoda, porque me veo amenazado, me veo como que vulnerado. Por eso decidieron eliminar al profeta. Deciden eliminar a Jesús. Siempre conspiran contra él. Tantas preguntas a causa de su incredulidad. Pero otras veces el profeta es rechazado porque es una persona demasiado normal y corriente. Eso es lo que ven en Jesús. Una persona tan normal, común y corriente, pueblerino, saber quién es su madre, tener noticias del parentesco solamente de sangre y reducirla al plano meramente humano y no ver en él el plano divino. Por lo tanto, es una persona demasiado ordinaria, demasiado igual a nosotros, pues Dios ha querido manifestarse así, tan igual a nosotros, menos en el pecado. Pero esa demasiada igualdad entre nosotros, esa posición para ellos que pareciera un hombre tan ordinario, como que no calza para ellos la figura del Mesías. Quieren ver poder, quieren ver espectáculos, quieren ver signos, pues a partir de esos signos, de un poder desenvuelto hacia nosotros y el mundo, ellos todavía creerían. Todavía tendríamos que ver como una especie de milagros en el cielo para todavía creer en Jesús. Que se nos es difícil seguirle y confiar en Él. Se nos es difícil. Y a veces en las cosas tan insignificantes, tan comunes, tan ordinarias, tan caseras, tan domésticas, está la presencia de Jesús ahí en medio de todos nosotros. No lo rechacemos, acojámoslo. Entonces por eso Jesús fue rechazado por sus paisanos de Nazaret, porque no podían comprender que un hijo de María y hermano de Santiago, Juan, Simón y Judas tuviera algo importante que decir.
Ningún profeta es valorado en su patria, en su casa, entre la familia. En general, las personas tenemos demasiados prejuicios para creer y aceptar a los profetas que viven en nuestro entorno. Alguien que ve en nosotros un defecto, tal vez la falta de paciencia, tal vez la falta de interés en el trabajo o en las cosas de la familia, y nos corrigen y nos dicen, es un profeta que en el fondo nos está diciendo, te ayudo a cambiar, ayuda a que seas cada vez mejor, pero nos resistimos. Alguien que nos dice, oye, no mientas, di la verdad. ¿Por qué todavía tienes que mentir? Esa persona está siendo un profeta, pero como su consejo me incomoda, la descalifico. Ya no es más mi amigo o mi amiga. No lo identifico como tal. Es despreciado más bien por mi persona. Entonces, los profetas viven a nuestro alrededor. Cuando un hijo no se deja corregir por papá o mamá, el hijo cree que el papá y la mamá son enemigos de él, que no me permiten lo que yo quiero hacer, que no me respetan, que ya soy grande. No. Y los primeros que rechazan a los papás porque los corrigen son los hijos. O a veces también pasa en el matrimonio, cuando la esposa le dice al esposo, ¿por qué llegas tarde? ¿Dónde estás? ¿O qué estás haciendo? Ocúpate de los hijos también, o pásame la manutención de ellos. Problemas tan del día a día. Y a veces no escuchamos. Pues en ese momento esa mujer nos está tratando de ayudar. Está predicando una verdad que a veces me duele, me incomoda escucharle. Pero ese es el costo justamente que Jesús pagó. Ver y desnudar a toda esa casta sacerdotal, a todos esos hombres que están ocupando puestos y cargos grandes, que son cargos públicos de poder, pero se ven amenazados por Jesús, por su forma de predicar. ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? Pues sabemos que es un hombre de pueblo, pues a través de signos tan concretos, comunes y del día a día, reconozcamos que Jesús está en medio de ellas. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes, llámense mi bendición, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.